Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 8 de julio del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Le vamos a pedir a Papito Dios que nos ilumine, que nos acompañe, que nos bendiga, que nos ayude a entender y a discernir su palabra para nosotros, los mensajes que a través de su palabra Él nos quiere dejar, nos quiere enseñar. Bienvenidos todos los que están en la sala. Gracias a todos los que nos dan la oportunidad de entrar en sus hogares, en sus casas, en sus corazones. Y por favor, regálenos un cariñito compartiendo el video, dándole like, suscribiéndose a los canales de YouTube. Y si le es posible, al final de la emisión colocamos un Nequi para los que nos puedan y nos quieran colaborar apoyando económicamente este canal. Así es que, sin más, vamos a orar. Le vamos a pedir a Papito Dios que derrame su gracia sobre nosotros. Gracielita, por favor. Gracias, muchas gracias. Bueno, hoy qué alegría de tener esta oportunidad nuevamente de estar aquí. Señor, te vamos a pedir a ti, Papito Dios, que nos regale tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Para iniciar este y bendecido día con tantas bendiciones que tú nos regalas a diario, Señor, porque tú eres grande y eres poderoso, Papito Dios. Amado Dios, te damos gracias por este inicio de semana. Te damos gracias, Papito Dios, por nuestra familia, primero que todo, nuestra iglesia, por nuestro grupo, por los hermanitos que están acá presentes y por los que nos van a escuchar más luego. Te damos gracias, mi amado Dios, porque tú eres grande y poderoso y tú nos llamas cada día, Papito Dios, a que escuchemos tu mensaje y debemos de ser bien personas que te sigamos, Papito Dios, porque te seguimos como tú lo quieres, que seamos esos misioneros de siempre. Gracias, Papito Dios, y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, para escuchar ese mensaje que tenemos hoy en estas lecturas tan hermosas. Y aquí estamos, Papito Dios, para escuchar tu palabra una vez más. Entonces vamos a escuchar nuestras lecturas para el día de hoy. Gracias. Lectura del libro del Génesis. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días, todavía de noche, se levantó Jacob, tomó a las dos mujeres, las dos criadas y los 11 hijos, y cruzó el vado de Yabó. Después de tomarlos y hacerles pasar el torrente, hizo pasar cuanto poseía. Y Jacob se quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora, y viendo que no podía, a Jacob le tocó la articulación del músculo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él. El hombre le dijo: Suéltame que llega la aurora. Jacob respondió: no te soltaré hasta que me bendigas. Él le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó: ya no te llamas Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has vencido. Y has vencido. Jacob a su vez preguntó: dime tu nombre. Respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, pues se dijo: he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. Cuando atravesaba
Penuel salía el sol y él iba cojeando. Por eso los israelitas hasta hoy no comen el tendón de la articulación del muslo, porque Jacob fue herido en dicho tendón del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Señor, escúchame mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Emané de ti la sentencia, miren tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visítalo de noche. Aunque me pruebes el fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Yo te invoco porque tú me respondes. Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas encóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia y al despertar me saciaré de tu semblante. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de haber escuchado nuestras lecturas que están hermosas, entonces vamos a hacer un momento de silencio para poder discernirlas y llamamos al Espíritu de Dios para que nos ayude, porque con la presencia de Él nos ayuda a entender más estas lecturas, el mensaje que vamos a dejar para todos en el día de hoy. Ven, Espíritu de Dios, ven a nuestros corazones. Ven, Señor mío bendito, sabemos que tú estás aquí para apoyarnos cada vez que te necesitamos y que necesitamos, Señor mío bendito. Entonces, estamos dispuestos a escuchar el discernimiento. Quien desee puede levantar su manito. Quien desee
aquí escuchamos su mensaje. Nancy, sigue. Hola, muy buenos días. Muy buenos Bueno, días. aquí yo quería, pues para mí me llamó la atención el desatar especialmente una palabra aquí que dice que el Señor sintió compasión, y pensaba en esa palabra compasión. A veces vemos a personas en situaciones difíciles y hay algunos que empiezan, ay, pobrecito, ay, qué lástima. Lo que hacen es pobretear y echarle como leña al fuego de la situación. Una cosa diferente, completamente diferente, es la compasión que la lástima, ¿sí? Es la compasión que la compasión me lleva a obrar, a hacerme parte de, me lleva a la empatía y a obrar, a hacer algo por esa persona que está viviendo situación difícil. Mientras que la lástima me lleva a pobretearlo más y a hundirlo más y a quedarme ahí en el pobrecito y no pasar de ahí. Qué bueno que no solo hablo por mí, por ejemplo, me quedé en el sentido de las palabras, que a veces las palabras son tan importantes. Por ejemplo, ahorita la diferencia entre el y el a, ¿sí? Son pequeñeces, pero que marcan tanto la diferencia y me lleva a moverme o no. Y esas palabras que Jesús nos dice a nosotros son tan importantes y ojalá nos llevara a movernos tanto. El domingo, por ejemplo, me acuerdo especialmente el domingo que nos enviaba a esos 72 y es ahí está incluido nuestro envío. Y en ese envío Él nos envía, valga la redundancia, a hacer todo lo que Él hace, incluso este tipo de milagros que sabemos que no los hacemos nosotros, que es Dios a través de nosotros, pero nos respalda en todo sentido, en todo. Y nos recuerda que la mies es mucha, el trabajo es mucho. O sea, la compasión de Él hacia los demás se extiende tanto que nos quiere a nosotros como instrumentos para seguir obrando. Entonces, ¿qué es lo que nos sigue deteniendo? Me pregunto a mí misma y le pido al Señor que yo no sea obstáculo más para ese Espíritu Santo que ya habita en mí, que ya me ha hecho lugar de su presencia y que me impulsa y que me impulse más a mover los pies. Hay una oración que dice que el Señor que nos dé oídos de discípulo, mente abierta, corazón dispuesto, y yo le agrego, y esos pies de misionero que corren para todo lado llevando el mensaje, evangelizando, siendo testimonio, siendo instrumento de los milagros del Señor. Esos pies que no nos diera el pie como se lo hirió como se hirió Jacob. Israel ahora, en esta primera lectura, como nos lo relata, sino que en la lucha diaria, en vez de herirnos, nos impulsa esos pies, la mente, el corazón y nos lleve para todo lado donde Él lo necesite y calmar la sed de muchos y tal vez sentir esa compasión por muchos, pero recordemos que la compasión que me lleve a orar, no a quedar ahí en el pobrecito. Muchas gracias. Gracias, Licha. Gracias, mi Nancy. Veo la manito de Amparo. Muy buenos días, Dios me los bendiga. Sí, las lecturas definitivamente, Nancy lo decía, Nancita, nos dejan despibolados, de verdad queda uno descrestado, porque yo miro, digo, oiga, Dios mío, tantos años de vida, porque
son muchos y nunca uno le había puesto, yo no le había puesto tanta atención a la palabra como lo hago ahora. Y hoy a través de la palabra pues nos relata Jacob, después de dejar a su familia al otro lado, después de quedarse solo, siempre hay momentos en que nosotros necesitamos estar solos. Jacob se queda solo luchando con un hombre misterioso. Y a veces nosotros esa es nuestra experiencia. Luchamos con un hombre misterioso, no lo vemos. Y decimos muchas veces, no, pero ¿cómo? Eso no es posible, eso no va a ser, eso no va a resultar. Pero yo qué voy a poner en la confianza en alguien que yo no veo. Y es él ahí luchaba Jacob contra Dios. Personal, nosotros luchamos contra las cosas que nos permanecen diariamente. Dice que luchó hasta el amanecer y este hombre era Dios. Qué emoción, qué alegría, qué gozo, pues Dios le cambia el nombre a Israel, le coloca ese nombre, Peniel, que significa rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob vio a Dios cara a cara. Y qué hermoso porque Jacob queda bendecido, pero también quedan secuelas. Ahí es donde decía Nancita, esa lesión que sufre él en la cadera, en el muslo, y lo deja cojo, es un recordatorio perpetuo de su vida, como la que nos queda a nosotros. Porque, vamos, yo leía y decía, bárbaro, sin querer queriendo, uno en la vida cuántas secuelas nos quedan y nos quedan para dar ese testimonio de vida ante la sociedad, ante el mundo que está allí, como lo dice el Evangelio, como ovejas sin pastor. Verdaderamente sí, es emocionante, me llega, narro con mi vida y digo, sagrado rostro, definitivamente tú siempre estuviste a nuestro lado y uno nunca lo vio, uno siempre peleó contra todas las cosas y nos narra que en el Evangelio de la sanación del hombre mudo endemoniado y la gente cómo se admira, la gente cómo, pero cómo, unos a favor, otros a contra, porque los fariseos de una vez dicen, este lo haces en el poder de Satanás, de Belcebú, y otros pues creerán, ¿cierto? Ahí es donde unos, pero nosotros tenemos pues, yo pienso que la invitación que el Señor nos hace es a tener y poner la confianza en Él. Jesús siente compasión de todo lo que sucede en este momento. Si nos ponemos a imaginar toda esta gente alborotada, unos sí, otros no, el Señor siente esa compasión, siente, mi pueblo está sin ese pastor, ¿quién venga y ayude a todos estos que no creen, que no me conocen, no saben? Y por eso es que Él dice que necesita más obreros para su miel, para su mies, para que den cosecha, para su reino, para que verdaderamente podamos trabajar hacia Él. Nos invita a esa misión, a ese trabajo. Pero en el Salmo también me parece importantísimo porque con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. David, ahí es David quien hace esa apelación, pero hoy es nosotros. Expresamos la confianza y satisfacción, esa protección de Dios, esa esperanza en ese resucitado, en nuestro Señor Jesucristo, porque es que Él nos cuida aquí, en la tierra, en la vida, pero Él también nos cuida en la muerte, en su resurrección, nos va a permitir resucitar con Él. Pero si nosotros verdaderamente nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor, ese camino está de la mano, está en la presencia del Señor. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Amén. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, no veo más manitos.
Entonces, seguimos. Como ya lo han dicho las dos compañeritas, entonces en nuestra primera lectura nos damos cuenta como Jacob, voy a dar mi discernimiento y si alguien más quiere compartir, tranquila, alza la manito. Entonces hoy nos damos cuenta en estas lecturas tan hermosas que nos deja para que nosotros discernamos y nos demos cuenta. En la primera lectura nos damos cuenta la lucha interna o interior de Jacob, cómo luchaba, ¿cierto? Luchó tanto con ese ángel, que ese ángel era nuestro Señor. Al encontrarse allí en esa lucha, muchas veces nosotros también luchamos y pensamos que no nos da resultado, o a veces nosotros culpamos a Dios de muchas cosas cuando Dios hace todo lo contrario. Él está ahí para ayudarnos, para darnos ese consuelo, nos envía ese Espíritu de Dios para sentir esa paz, ¿cierto? Y allí Jacob, al encontrarse con su hermano, ha vivido, es que Jacob ha vivido momentos de miedos, de engaños y culpas del pasado. Entonces él lucha es contra esto y es cuando a nosotros también nos pasa muchas veces, ¿cierto? Y también sé que hay muchas personas que luchan y luchan con todos estos pasados que hemos tenido, pero no nos ponemos a pensar que el único que nos saca de todo esto es la oración, el mensaje, nuestro Dios, el Espíritu de Dios. Es una lucha espiritual que todos enfrentamos en momentos difíciles, en miedos, decisiones, reconciliaciones. Dios no nos destruye, al contrario, nos transforma. La palabra de Él nos transforma. Aunque Jacob es herido, ¿cierto? Cojea, Dios no lo rechaza, al contrario, le da un nuevo nombre, ese nombre Israel, que significa al que lucha con Dios es un avance. Esto quiere decir que a pesar de nuestras debilidades, errores internos que nosotros tenemos, es como una condena que nosotros llevamos, ¿cierto? A veces nos alejamos de nuestro Señor. Todo esto a veces se nos presentan cosas como para alejarnos de Dios y yo he escuchado personas que dicen, no, pero yo oro, yo le pido al Señor, yo esto y yo no veo resultados. Entonces, yo pienso que son oportunidades de crecimiento, de madurez, y buscar a Dios es una bendición porque Dios en ningún momento nos rechaza a nosotros, a quienes luchan con esa sinceridad. Él nos transforma, nos levanta y nos da una nueva misión, una nueva oportunidad. Entonces eso es lo que nos deja ver cómo Jacob luchó y luchó, ¿cierto? Y salió adelante. El Señor, al contrario, Él lo apoyaba, nunca lo dejó solo. Entonces, ese es el mensaje que Él nos quiere dejar, o Jacob nos deja, de que no nos sentamos solos, por muy difícil que sean las situaciones, ahí Él está siempre. Solo nos basta con dejarlo entrar en nuestro corazón y dispongámonos a orar, pero oremos de corazón, hagámoslo de rodillas, pidámosle al Señor que Él está siempre ahí. Él nunca nos deja solos, de verdad. Siempre estemos tan seguros en eso. En el Salmo nos deja ver también cómo Él dice, yo con mi apelación vengo a tu presencia, Señor. Entonces, Él nos escucha y atiende nuestros clamores. Entonces, no lo dudemos, de verdad que no dudemos de esa parte, porque Él es grande y es poderoso y, y de verdad que no tenemos a nadie más sino a Dios. Entonces busquémoslo siempre, siempre que Él está ahí en nuestra presencia. A veces somos nosotros los que nos
somos nosotros los que lo rechazamos. Él nunca nos rechaza, al contrario, Él está ahí para apoyarnos. Y en el Santo Evangelio nos muestra cómo le llevan a un hombre a nuestro Señor. Ese hombre es mudo, es poseído por un demonio. Así mismo nosotros a veces nos sentimos mudos, ciegos, ¿cierto? Y es el demonio que Él está ahí, que Él quiere siempre. ¿Qué es lo que ha querido el demonio? Siempre apartarnos de Dios, pero nosotros no lo podemos permitir. Él lo libera y mira, sale libre de todo, ¿cierto? Lo sigue y la gente se da cuenta de estas maravillas que el Señor hace, pero los fariseos lo critican y siempre lo han criticado como nos hemos dado cuenta, pero el Señor siempre está ahí. Lo que hace nuestro Señor es seguir, ¿cierto? Llamando su palabra, llevando su palabra, sanando, y de ver tanta gente que estaba allí como esas ovejitas sin pastor. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Y asimismo Él nos llama a que nosotros seamos esos misioneros de llevar esa palabra a tantas personas que lo necesitan, ¿cierto? Porque en sí, en la experiencia que yo he tenido, cuando voy a misionar, son tantas personas ansiosas de escuchar esa oración, esa palabra del Señor, y son tantas personas allí alejadas, tan alejadas, que ellos cómo se alegran de que llegue alguien a compartir esta palabra. Y ese es como el mensaje que el Señor nos deja a nosotros. Él dice que hay tanta cosecha y es mucho, ¿cierto? Y los obreros son pocos. Así nos damos cuenta que se necesitan muchos obreros. Cuando Norman nos llama, ¿cierto?, a misionar, nosotros a veces nos negamos y no es cuando más queremos ni debemos ir a misionar, a llevar esa palabra, que escuchen esa palabra. Esa palabra puede ser en un momento en tantas familias que nos sanen, ¿cierto? Escuchar esa palabra de acompañamiento. Y sí, en verdad hay tantas personas que lo necesitan, entonces no dudemos de hacerlo. En verdad que hay tanta cosecha, pero muy pocas las personas que vamos a misionar a esa ayuda. Entonces busquemos y no nos hagamos de rogar, vayamos a las misiones con ese aliento, con esa oración, con esa ayuda que tantas personas lo necesitan. Es cuando Dios nos llama a ser parte de esta misión, esa misión que es tan bonita, en verdad que es tan bonita, de ir por esos caminos, por esas casas, por esa familia, a llenar esos corazones abiertos para ver el sufrimiento de las demás personas, que como con ese amor y esa compasión como lo hizo Jesús. Entonces, ese es el mensaje que el Señor nos deja aquí, que nosotros nos copiemos, digámoslo así, y vayamos, ¿cierto? Ese llamado que Norma nos hace cada vez que van a ver las misiones, no nos hagamos los sordos ni los mudos, vayamos, que es un servicio tan bonito que lo hacemos nosotros. Y si ustedes vieran esa misión, es tan hermosa porque es llevar esa palabra de aliento, de amor, de entusiasmo para tantas personas que quieren seguir a nuestro Señor y que están como ovejitas sueltas sin que nadie los guíe. Ese es el mensaje que me deja a mí en mi corazón y para también compartirlo con ustedes. Gracias, amén. Veo una manito, la señora Gladys, ¿sigue? Buenos días para todos, muchas bendiciones. A mí hoy la palabra, como siempre, me mueve mucho el piso, porque al igual que Jacob, es Dios mostrándole a uno todas las fortalezas que uno tiene, pero uno a veces no se las cree. Uno cree que uno es tan frágil, tan voluble, tan pecador, tan, no sé, tan falta de fe, ¿no? Porque también estos días hemos hablado mucho de la fe.
tanta la falta de fe en Dios primeramente y luego en uno mismo, de las capacidades que Dios le da a uno para hacer la tarea de misionar, la tarea de aprender de Él, la tarea de escuchar la palabra todos los días, la tarea de interiorizar uno todos los mensajes, todo el poderío que Dios le da a uno, el poderío de saber escuchar a cada una de las personas que dan las opiniones, de ese líder que nos manda para que nos discernir la palabra de Dios y que nosotros la entendamos más y así poderla duplicar. Porque la idea y todo lo que Dios pone a Jacob en toda esta situación y que lo hacían que no vamos a comer tal cosa, que porque ahí fue donde Jacob, eso es como el mensaje que Dios pone en Jacob para que sea eso que lo miremos, dupliquemos y hagamos las cosas con más fe y con más creatividad de pronto, o con la misma fortaleza que él lo hizo. Entonces, pues a mí me invita mucho a seguir haciendo ese ejemplo de vida en mi entorno, en mi familia primeramente, luego en mi entorno, luego en todas las cosas y los procesos que uno hace. Y me doy cuenta que él cada día me sana a mí más interiormente en todas las cosas que tengo en mi cuerpo, mis enfermedades, porque eran muchas, eran, porque ya gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios, uy, Dios mío, Señor, cada día le doy gracias porque soy muy sana. Estoy muy sana después de tener tantas cosas, tantas enfermedades, tanto de estar uno pobrecita, pobrecita, lo que decían anteriormente, pobrecita, y pobrecita, pobrecita, y en el hospital 2, 3 veces, y verme ahora, esta mujer tan cambiada esta mañana precisamente, Dios me pone la persona para que me diga, oiga, mire, sacúdase, ¿qué más quiere que yo haga por usted? O sea, ¿sí? Entonces yo digo, Dios mío, yo soy ese testimonio de vida que Dios ha puesto para que muchas personas de pronto se vean como en el espejo, ¿no? Porque todos tenemos un espejo y digan, sí, bueno, si ella pudo, una mujer de 63 años, una mujer que mantenía hospitalizada 2, 3 veces, la última hospitalización fueron 48 días en cuidados intensivos y Dios me sacó de ahí y como al mes o a los 2 meses yo ya empecé a adentrarme más a fondo con la palabra de Dios, a interiorizarme más con él, a ir perdiendo poco a poco los miedos de seguirlo y de escucharlo y de aprender más. Ha sido complicado, llevo 3 años en ese proceso, he sido una persona demasiado soberbia, que uno como que uno no se permite, ¿no? Entonces ahí ve uno que uno como que está ahí con el mundo dándole la gracia y la oportunidad que otra persona le maneje a uno la vida y no Dios. Pero hoy me doy cuenta que sí, hay que ser fuertes en Dios, hay que perseverar en Dios, tenemos que seguir escuchando, tenemos que seguir interiorizando, tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que ser esos grandes hijos hermosos y preciosos que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros para nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, las misiones, todo, a cada uno Dios le pone a cada uno lo que debemos hacer y dónde debemos estar. Y le damos la gloria a Dios por este medio, por este momento que nos da de poder dar y darle a conocer a muchas personas más esta hermosa palabra tan bonita que Dios nos regala cada día. Amén. Amén. Qué bonito testimonio. El Señor está ahí siempre. Bueno, le damos la bienvenida a Norman. Sigue, Norman. Gracias, Gladysita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Las luchas, las guerras que todos tenemos que desarrollar constantemente en nuestras vidas y que a veces las confundimos, a veces confundimos esas batallas, esas guerras. Una es la lucha contra el mal, contra el demonio. Otras son las luchas contra nosotros mismos. Y aún otra es la lucha con Dios. Tenemos que aprender
a discernir en qué lucha estamos, cuál es la lucha que estamos desarrollando o cuál es la lucha que Dios permite que desarrollemos. Entonces, en el Evangelio encontramos esa lucha contra el mal. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, o sea, un espíritu mudo, un espíritu de enfermedad, un espíritu de opresión, porque estaba tocando su cuerpo, estaba atacando a esta persona. Y después de echar el demonio, el mudo habló. O sea, había una guerra espiritual en este señor y esa guerra espiritual era contra ese demonio y no había quien le ayudara a ser libre. No había encontrado a alguien que le ayudara para ser libre. Me pregunto yo ahí, en este punto, uno, ¿cuántas guerras nosotros habremos o tendremos que librar contra el mal? Contra el mal, contra espíritus malignos, espíritus de pecado, espíritus de drogadicción, espíritus de alcoholismo, bueno, todos los que se nos puedan ocurrir. Casi nunca diferenciamos entre nosotros y el mal que hay en nosotros. No acostumbramos a hacer eso. Nosotros revolvemos todo. Tenemos una pereza impresionante de discernir cada cosa. Entonces simplemente revolvemos todo, hacemos un masacote ahí. Y yo me he dado cuenta cuántas veces las personas de pronto están haciendo una guerra contra ellos mismos y resulta que le echan la culpa al mal. O al revés, están en una guerra contra el mal y se echan la culpa a ellos mismos, como si la culpa fuera de ellos. Y la tercera guerra, que es la que casi nunca nosotros hablamos, es la guerra con Dios. Ahorita hablamos un poquito de esa guerra. La gente decía admirada, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Nunca se ha visto en Israel cosa igual. Eso no es cierto. Elías también expulsó demonios. Pero entonces, ¿por qué la gente dice eso? Casi siempre es por ignorancia. Si yo no me ilustro, si yo no leo, si yo no investigo, si yo no averiguo en el pasado de mi propio pueblo, de mi propia historia, pues ver a un señor haciendo milagros, perfectamente podríamos decir, claro, esto nunca había pasado, pero sí había pasado. Entonces, ¿por qué dicen que no había pasado? Por ignorancia, por falta de conocimiento, porque no han estudiado. Entonces es donde decimos nosotros, por falta de conocimiento, mi pueblo fue destruido. No era que no hubiera pasado, sí ya había pasado. Pero la gente no se había preocupado por investigar, por leer, por mirar. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que hoy en día el Señor también hace milagros o expulsa demonios a través de nosotros los laicos. Y entonces la gente nos ve haciendo eso. Y la gente comienza a decir, ay, eso yo nunca lo había visto. Eso yo solamente pensé que lo podían hacer los padres o los sacerdotes. Es más, solamente los obispos. Mentiras. Mentiras. Hace muchos años, y yo diría que en toda la historia de la iglesia, es más, ¿cuántos santos hay en la iglesia que no eran sacerdotes? Que no eran religiosos, que no eran religiosas, eran laicos comunes y silvestres como tú y como yo. Y que en la historia de la vida de esos santos expulsaron demonios, sanaron enfermos, dieron mensajes de parte de Dios. Ay, yo nunca me había enterado de eso, porque no nos formamos, porque no nos instruimos, porque no leemos, porque tenemos una pereza
crónica tan terrible, que nos acostumbramos a que nos lo dieran todo masticado. Entonces es falso que nunca se ha visto en Israel cosa igual. O a lo mejor también estaban diciendo, ya habíamos visto algo semejante, pero no en el tamaño que lo estamos viendo ahora. Ah, bueno. ¿Y eso qué significaría? Pues que Dios siempre nos sorprende, que Dios siempre hace cosas nuevas, que Dios siempre puede hacer cosas extraordinarias, que Dios siempre rompe los esquemas humanos, los esquemas mentales, la psicorrigidez de nuestra ley, de nuestros parámetros, de nuestros esquemas. En cambio, los fariseos decían, este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. A ver, los malos no echan a los malos. Los malos se amangualan con los malos. Dice por ahí el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. Generalmente un demonio no echa a otro demonio. Pero aquí también los fariseos están demostrando su ignorancia. ¿Cómo es que dicen que Jesús está echando a los demonios por el poder de los demonios? Eso es pura ignorancia, por un lado. Y si no es ignorancia, son celos. Entonces, como si son ignorantes, bueno, está bien, digamos lo que fue por ignorancia que dijeron eso. Pero si no es por ignorancia, sino por celos, es peor todavía. Porque tanto la ignorancia o los celos se podrían ver como un demonio interno que tiene cada persona ahí. Pero ya no le vamos a echar la culpa aquí a los demonios, es la persona que se dejó llenar de envidia, la persona que se dejó llenar de celos, de resentimiento, de rencor, de lo que sea. Parece que tenían celos de Jesús. Y ya en este caso no se puede decir que los fariseos estaban endemoniados, simplemente eran pecadores. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver la muchedumbre se compadecía. La palabra compasión, como lo decía Nancy, la palabra compasión es distinto de lástima. La palabra compasión es una palabra compuesta con pasión. Y en la Biblia la palabra pasión significa dolor. Cuando vemos la película de la pasión de Cristo, no estamos hablando de pasiones bajas o instintos humanos, estamos hablando del dolor de Cristo. La pasión de Cristo, el dolor de Cristo, el amor apasionado de Jesús. Cuando en la Biblia encontramos la palabra compasión, estamos diciendo con el dolor del otro. Me duele lo que al otro le está doliendo. Ah, entonces soy compasivo. No me duele lo que el otro siente. Entonces no soy compasivo. Entonces la palabra compasión significa con el dolor del otro. Y dice que Jesús, al ver la muchedumbre, sintió compasión de ellos. Le dolió. Le dolió su ignorancia, le dolió sus necesidades, le dolió sus vacíos, le dolió sus soledades, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Y esto duele, porque hoy podríamos decir exactamente lo mismo, mis hermanos. Les voy a dar un ejemplo. Yo vivo aquí en Bogotá, en la capital del país. Es una ciudad que está en el ombligo de Colombia, en el centro del país. A Bogotá, bendito y alabado sea Dios, llega gente de todas las ciudades del país y del mundo. Entonces, esto es lo que se llama una metrópoli, una ciudad metropolitana. Aquí hay de todo. Aquí hay de todo.
Pero curiosamente, en esta ciudad, a la que todo el mundo viene a beneficiarse de una u otra manera, unos buscando trabajo, otros buscando familia, otros buscando oportunidades, qué sé yo, esto, nadie la ama y nadie la quiere. Es de todos, pero es de nadie. Entonces yo la llamo la ciudad de todos y la ciudad de nadie. Mucha gente de otras partes del país o del mundo vienen, botan basura a las calles, no respetan las normas de tránsito, no respetan a sus conciudadanos, no respetan los medios de transporte. Bueno, y entonces en la ciudad se genera un caos. Y es curioso, y la gente viene y dice, no, qué ciudad tan terrible, qué ciudad tan fea, qué ciudad tan mala, qué ciudad tan cochina, qué ciudad tan desordenada. Pero ninguno dice, oiga, venga, yo que soy foráneo, yo que no soy de aquí, voy a ayudar y voy a procurar por cuidar esta ciudad, aunque no sea mía. Entonces, es la ciudad de todos y es la ciudad de nadie. ¿Y por qué les doy el ejemplo? Porque así pasa con las ovejas. Cuando la gente necesita de las ovejas, las busca, las llama. ¿Para qué? Para explotar las ovejas, para sacarles provecho. Pero cuando las ovejas necesitan de alguien, las ovejas están solas. Las ovejas no tienen quien las ayude, no tienen quien las escuche, no tienen quien las pastoree. Cuando en la iglesia se trata de recoger fondos, de hacer una rifa, de hacer un bazar, de qué sé yo, venga a ver, llamemos a la gente, a ver quién nos puede ayudar a vender este bingo, a ver quién nos puede ayudar a vender esta rifa, a ver quién nos puede. Pero cuando se trata de pastorear a las personas, nadie las busca, nadie las llama. Generalmente nuestros sacerdotes o los pastores, yo no sé, no conozco el tema de la iglesia evangélica, pero generalmente uno no se da cuenta que un sacerdote le esté llamando a las personas para decirle, venga, yo quiero orar por usted, quiero pastorearlo, quiero acompañarlo en su proceso, usted dónde vive, usted qué hace, ¿no? Se busca la oveja para exprimirla, se busca la oveja para ver cómo saco provecho de ella. A ver cuánta leche le saco, a ver cuánta lana le saco, a ver cuánta carne le saco. Entonces a Jesús le duele la situación de la gente, porque están como ovejas sin pastor. Y esa realidad que Jesús encontró hace 2000 años es exactamente la misma realidad de hoy. El Papa Francisco quiso cambiar eso. El Papa Francisco le dijo a nuestro clero, le dijo, necesitamos oler a oveja, o sea, métanse al rebaño, vayan a donde está la gente. Y no solamente para repartir mercados, nosotros no queremos una iglesia asistencialista, ni un estado asistencialista, ni una iglesia asistencialista. Vengan, vamos a ir a tal barrio que es tan pobrecito, pobres, desgraciados, no tienen nada que comer, llevémosles mercados, pero nunca más vuelven por allá. No, no se trata de una iglesia asistencialista. No se trata de una iglesia que nos debe comer o que, no sé, qué sé yo. Necesitamos una iglesia que pastoree. Unos sacerdotes y unos pastores que pastoreen, que cuiden el rebaño, que vayan a donde están las ovejas, que les den de comer, que les den de beber alimento espiritual, agua espiritual, que las protejan, que las defiendan de esos lobos feroces. Entonces, aquí dice que Jesús se compadeció. A mí, Norman Munevar, por lo menos, sí eso me da compasión, pero también me da piedra. También me molesta. Porque ¿por qué nos buscan cuando nos necesitan? Pero cuando no nos necesitan, ya no nos buscan. Cuando les podemos servir, ahí están con nosotros. Pero cuando no les podemos servir, nos sacan, nos abren del parche. Y a nosotros las ovejas, porque yo no soy pastor, yo soy oveja.
Me he tomado muchas atribuciones que en realidad yo no creo que sean de pastor. Creo que lo que yo he hecho son simplemente esfuerzos de una oveja por ayudar a otras ovejas. Ni tengo ínfulas, ni me creo, ni tampoco pretendo usurpar el papel o el trabajo de nadie. Para nada. Pero pues en vista de que no hay quien más, yo he procurado prestar ese servicio y como yo creo que somos muchos laicos que nos hemos atrevido a dirigir grupos de oración, a crear grupos de oración, a crear comunidades, a crear espacios en donde pastorear a las ovejas. Les decía que el Papa Francisco intentó de que el clero saliera de las 4 paredes del templo y fuera y se untara de pueblo. Y lo criticaron y lo atacaron y murmuraron mucho contra él, hasta que parece que se le olvidó, al final se olvidó el tema. Ahora hablan es de una iglesia sinodal, ¿no? Y una iglesia sinodal en la que a mí me da la impresión es más bien que se prendió el opinadero y ya. Y creen que escuchar las ovejas o escuchar al pueblo de Dios es dar la posibilidad de que simplemente la gente opine. Venga, ustedes, ¿cómo quieren que sea la iglesia? ¿Qué quieren que hagamos en la iglesia? ¿Qué quieren que cambiemos en la iglesia? ¿Qué les gusta y qué no les gusta de la iglesia? No. Pastorear las ovejas, cuidar del rebaño, no es prender el opinadero, para nada. Nada que ver con eso. Es estar con las ovejas, es orar con las ovejas, es predicarle el evangelio a las ovejas. Eso es estar, es liberarlas de los demonios que tengan, es sanarlas en el nombre de Jesús. Es trabajar por ellas. Tampoco es llevarles mercados, ¿sí? No es una iglesia asistencialista lo que necesitamos. Entonces, no sé, tal vez es que no lo han entendido. Yo la verdad no me explico el tema. Pero de todas maneras pienso que no nos podemos quedar cruzados de brazos esperando. Miren lo que sucede aquí en el Evangelio. Jesús no es sacerdote. Jesús no es levita. Jesús no es fariseo. Jesús no es saduceo. Jesús no es escriba. Jesús no es nada de las anteriores. ¿Qué es Jesús? Jesús es laico. Por eso mismo se preguntan estos fariseos, ¿de dónde saca poder? ¿Quién le dio autoridad? ¿Quién lo mandó? Jesús es un laico compasivo que se afana y se preocupa por ayudar a salvar las ovejas del reino. Y en ese caso, creo que el llamado es directamente para nosotros. Yo no sé si a algún sacerdote de nuestra iglesia ve este video y le sirva. Ojalá y le sirva. Ojalá en lugar de que se le encrespen los pelos y que pegue el grito en el cielo, como ya me sucedió hace varios años, hace hartos años, el padre Jorge Uribe Ramón me invitó a predicar en una reunión, creo que era de la vicaría o algo así. Habían como unos 40 sacerdotes y les prediqué esto. Les prediqué Ezequiel 37, si no estoy mal. En Ezequiel 37 es el reclamo de Dios contra los pastores de Israel, que no cuidan las ovejas, que se hartan la leche, que no les dan pasto fresco, y el pasto que no se comen lo pisotean, y el agua que no beben la enturbian con las patas. Y entonces les prediqué eso y se pusieron bravos, se molestaron porque les dije cuál debería ser su trabajo y su labor, su obligación, porque es que ellos no fueron consagrados para servirle solamente a un altar. El altar pasa, y la copa pasa, y la patina pasa. Pero la oveja del reino no pasa. Las ovejas de Dios son eternas. Eternidad en el cielo o eternidad en el infierno, pero no podemos jugar con las almas, con la vida de las almas, con la eternidad de las almas. Es cuando Jesús siente compasión de ellos,
es porque precisamente las ve extenuadas y abandonadas. Extenuadas, ¿por qué? Porque están luchando. Porque están luchando y porque no saben contra qué están luchando. Porque no entienden esa lucha. Entonces, por eso se cansan. San Pablo dice que estamos en una pelea como dando golpes al viento. Cuando uno en una pelea da golpes al viento, se cansa y no avanza. Están extenuadas y están abandonadas. Entonces dice a sus discípulos, la mies es abundante, la mies es mucha, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y yo no voy a decir aquí que Jesús está diciendo que oren para que haya sacerdotes. Yo no sé, me disculpan. Yo creo que aquí está diciendo es oren para que haya pastores. Oren para que haya pastores. O sea, personas que cuiden a las ovejas. Yo no sé si desde el ámbito sacerdotal y clerical o si desde el ámbito laical, pero necesitamos hombres y mujeres que cuiden ovejas, punto. Y usted que me está escuchando puede ser uno de esos. ¿Qué está esperando mi hermana? ¿Qué está esperando mi hermano? ¿Qué hace cruzado de brazos? ¿Qué hace ahí? ¿Cuántas ovejas tiene a su cargo? Ah, no, Norman, yo tengo mi hogar. ¿Está su hogar a su cargo? Y a su alrededor, ¿cuántas personas, aún de su propia familia, cuántas de ellas están cansadas y están extenuadas de luchar en la vida y no se les ha ayudado, no han encontrado quien les ayude? Entonces, yo para qué me pongo a pedirle a papá Dios que nos envíe más sacerdotes que cuiden el templo, que cuiden la sacristía, que cuiden la casa cural, que cuiden el carro de la parroquia, que cuiden los copones de la iglesia, que cuiden los floreros de la iglesia, que cuiden los candelabros de la iglesia, que cuiden las butacas de la iglesia, que cuiden los vitrales de la iglesia, pero que no cuidan las ovejas de la iglesia. La segunda lucha la encontramos en la primera lectura y es aquella lucha que desarrolló, no voy a leerla para no demorarme más, aquella lucha que desarrolló Jacob contra el ángel del Señor. Y en esa lucha física, en esa pelea física, fue tan fuerte que se dislocó, se lastimó una pierna. El talón se lo dislocó. Y los israelitas dándoselas de muy religiosos dejaron de comer el talón para no ofender la memoria de Jacob. Aquí Jacob lo que tiene es una guerra espiritual con Dios. Ya no es, aquí esta guerra no es con el demonio. Entonces yo quisiera que ustedes entendieran, mis hermanitos, que una cosa es pelear contra el mal y otra cosa es pelear por alcanzar el bien. Uno debe de pelear para madrugar, uno debe pelear para orar, uno debe pelear para sacar tiempo para leer la palabra de Dios, uno debe de sacar tiempo para ir al grupo de oración. Y todo eso son luchas constantes y permanentes, no contra el enemigo, sino contra nosotros mismos. La pregunta es, ¿usted cuánto guerrea y usted cuánto pelea? No le eche la culpa de todo al pobre diablo. Yo digo, el pobre diablo debe estar allá en un rincón llorando y diciendo a mí por qué me echan la culpa de todo. Más bien, afrontemos nuestras propias crisis, afrontemos nuestras propias tentaciones, afrontemos nuestras propias debilidades, y luchemos por alcanzar lo bueno. Y no estoy hablando de pecado, no, porque el pecado ya es una lucha personal, es una lucha mía contra mí mismo. Estoy hablando de luchar por alcanzar las cosas de Dios. Por eso le nombré la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la comunidad, el servicio, la misión, el predicar el evangelio, el pastorear otras almas. Es que la misión de Jacob era esa. Era pastorear almas, era construir un pueblo, las 12 tribus de Israel. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ustedes cuántas tribus espirituales tienen? ¿Usted cuántos grupos de oración ya ha fundado? ¿Cuántos grupos de oración ha creado? ¿Cuántos? ¿Cuántas forjas ha construido? Les estoy hablando a los de Fusagasugá en este caso concreto. Ustedes no creen, y yo se lo he dicho a los hermanos de los grupos de oración,
Listo, yo voy a Fusa, por ejemplo, los lunes, a Subia. Pero durante la semana ustedes deberían de hacer otros pequeños grupos de oración, no con las mismas ovejas, sino con otras, con sus familias, con sus hogares, con sus, no sé, con sus vecinos. Y así sucesivamente con todos los grupos de oración. Los martes voy a Ricaute. Listo, está bien. Y durante el resto de la semana, ¿qué están haciendo? Hay una hermana de la comunidad que trabaja bastante duros, Omaira. Omaira en su parroquia creo que tiene, no sé, varios grupos de oración o varias comunidades. Ahí está sirviendo, ahí está colaborando. Ahorita está tratando de crear un grupo con tendencia carismática, los miércoles en la noche. Perfecto, maravilloso, gloria a Dios. Está trabajando, pero ¿y los demás qué están haciendo? Solamente reciba y reciba y reciba. Y no se trata de dejar de recibir, no se trata de salirme de mi grupo de oración donde he estado creciendo y aprendiendo y madurando. Se trata de que yo recibo un día a la semana y el resto de los días de la semana me voy a dar. ¿Y a quiénes? Pues a las ovejas descarriadas, a las ovejas desamparadas, a las ovejas débiles, a orar por ellas, a predicarles el evangelio, a interceder, a luchar por ellas, a guerrear. Entonces, mis hermanos, son 3 luchas, no se les olvide: la guerra contra el mal, la guerra contra nuestros propios pecados y la guerra por alcanzar las cosas de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, gracias Norma, gracias a todos. Gracias, Señor mío bendito. Señor, quiero decirte que tengo el corazón abierto para ver el sufrimiento de las demás personas, pero con ese amor, con esa compasión como tú nos lo enseñas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que nos despertemos de todo letargo espiritual y nos lancemos a dar frutos que conviertan almas, que transformen corazones, sin esperar títulos humanos. Amén. Amén. Para que nos sane y nos libere, para que abran nuestros labios para alabarte y que abran nuestro corazón para servirle a los que sufren. Hazme un instrumento de tu amor para este mundo, Señor. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo nosotros seamos fuertes. Fuertes en el Espíritu, que Él nos da esa fortaleza para nosotros poder vencer cada dificultad, cada cosa que tengamos que nos aparte del Señor, para que podamos ser instrumentos de luz para los demás, para que podamos quitar el miedo, que podamos vencer todo lo que no nos deja salir a predicar, a hablar del Señor y poderle traer muchas almas a sus pies, poder inaugurar, hacer lo que Norma nos dice, lo que Dios nos dice a través de su palabra, porque verdaderamente hoy Él está diciendo eso, que a Él le duele que haya tantas ovejas sin pastor. Amén. Amén. Bueno, Papito Dios, Mamita María, el Espíritu de Dios, nos regales tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos unas invitaciones. Quiero invitarlos a diario, en este mismo horario, todos los días, para que escuchemos la palabra de nuestro Señor. Tenemos unos grupos formados. Es una formación puramente católica y carismática, misionera. Los lunes los tenemos en Subia, en Fusagasugá, los martes en Ricaute, los miércoles en San Cristóbal, los jueves en Castilla, viernes Arbolizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el norte. Ahí encontramos un número telefónico para los que quieran. Ahí pueden tener su contacto personal. Gracias. También para hacer la invitación a nuestro Santo Rosario, es oración de intercesión. Cada día tenemos diferentes
misiones. También tenemos una fuente de misericordia. Le pedimos a todos los buenos corazones que nos ayuden para seguir en esta misma labor. Y tenemos un NECI para los que tengan ese corazón hermoso de poder, granito a granito, hacemos más grande nuestra fuente de misericordia al 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. También queremos invitarlos a este retiro espiritual Renacer. Te invitamos a vivir una experiencia transformadora. Es un espacio diseñado para reconocer contigo mismo. Fuentes de misericordia, el valor de 30,000 por persona. Lo hacemos acá en Fusagasugá, en una finca Cucharal. Es acá en Fusagasugá. Tenemos los teléfonos para quien quiera compartir. Pueden llamar a estos números telefónicos al 316-321-0971. Agradecidos y dándole gracias a Dios siempre. Amén. ¿Necesitas una pausa del ritmo de la vida? Del 18 al 20 de julio estaremos en la finca San Luis Cucharal de Fusagasugá. Invierte 30,000 y vive una experiencia transformadora. Invita a la comunidad Fuentes de Misericordia.